poquito hablando un solo idioma. ¿Ya? Vamos a ver. Estoy mostrando, jóvenes, el sílabo. ¿Me confirman si ustedes están observando el sílabo? ¿Sí, jóvenes? Profesora. Ya, muy bien. Ya, gracias, Juan Mauricio. Entonces, aquí ustedes están observando el sílabo. Ahí está. Ya pasamos la primera semana, dice diagnóstico, presentación del curso, ya hicimos esto, aspectos básicos de la investigación-acción. Recuerden que al término del ciclo vamos a tener que presentar un trabajo, un estudio de caso. Es un anteproyecto que está enmarcado en ese tipo de investigación, la investigación-acción, o sea, una investigación cualitativa. Y eso es lo que estamos elaborando ahora. Ya hemos empezado con el diagnóstico, con la misión, la visión y el marco axiológico. Bueno, en algunos de ustedes han considerado también los principios académicos, me parece que también es una buena forma. Algunas instituciones educativas lo tienen, no todos, pero es necesario, si alguno lo tiene, lo pueden subir también, ¿ya? O sea, agregarle, porque al final elaboraremos, cada uno elaborará su anteproyecto. Bueno, en algunos casos van a trabajar en dúos, así que iguales, ¿ya? Luego que ya ustedes tienen esta parte, ahí vemos en la segunda semana que eso les pedí como tarea, es la historia de la institución, su misión, su visión y el marco axiológico. Luego, define mediante la revisión bibliográfica sobre el diagnóstico situacional en la institución educativa. O sea, necesitamos ver que cuánta bibliografía ustedes están acumulando para el estudio de este trabajo. Y en otro punto dice organización y procesamiento de la información. ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Cómo lo vamos a organizar? Eso también tenemos que verlo porque necesitamos el cuadro del análisis FODA, donde les explicaba mediante un PPT las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Vean, entonces vamos a ir de una manera correlativa en cuanto a la temática para que todos los trabajos que yo les estoy pidiendo, ustedes los tengan y los vayan subiendo al aula virtual. Jóvenes, en el ciclo pasado yo he revisado todos los trabajos. Algunos debían 3 trabajos, 7 trabajos, 5 trabajos, y yo les enviaba algunos correos y yo les decía, joven, les falta este trabajo en esta fecha, le falta esto. Entonces, no dejen que se acumulen de trabajos pendientes. Cada tema es un trabajo, cada tema es un trabajo. Y finalmente todos los trabajos se juntan y se elabora ya su anteproyecto. Pero para esto yo les daré a ustedes un formato. El formato dirá, por ejemplo, generalidades, luego viene el primer punto, el planteamiento de la problemática, luego viene el marco de el análisis FODA y finalmente la elaboración de los objetivos estratégicos y al final las conclusiones. Ese marco que yo les voy a alcanzar, ustedes de todos los temas que ya vienen desarrollando lo tendrán que ubicar dentro de ese formato que les voy a alcanzar. Así que jóvenes, no se pueden atrasar. No se pueden atrasar. Hasta este momento solamente deben tener ustedes su historia, la misión, la visión, el marco axiológico y los puntos que corresponden a un diagnóstico situacional, el que vimos de una institución educativa. Les voy a mostrar en este momento para que alguien tal vez diga, profesora, no recuerdo, o bueno, pero igual yo les voy a hacer recordar, ¿ya? Entonces, así que ahí lo tenemos. Voy a dejar de compartir el cielo un ratito para que veamos este trabajo. Así que todos tenemos, aquí está. Este punto, jóvenes, aquí es la clase número 3, o sea, la semana número 3.
diagnóstico situacional, el área interna. Recuerden que yo les pedí este trabajo, jóvenes, de la lectura que ustedes tenían que hacer. Y luego, ya, muy bien. Este punto ustedes deben considerarlo también, es otra tarea, ¿ya? Ahí está el aspecto técnico-pedagógico, la gestión administrativa, los recursos, o sea, con el fin de que ustedes manejen estas variables dentro de los aspectos como el 1.1.1, aspecto técnico-pedagógico, gestión administrativa, los recursos y así. Están todos los trabajos, perdón, todos los puntos que yo les solicité en este resumen. Bien, entonces, después que ustedes tengan esto, ya vamos a tener que elaborar un cuadro de la matriz FODA. Les voy a dar un breve alcance en esta clase para que en la próxima clase ustedes elaboren ese cuadrito que tiene que ver con lo anterior. Yo voy a compartir con ustedes ahora esto para que ustedes sepan también qué es lo que se tendría que hacer. Por ejemplo, aquí les muestro. ¿Están observando este PDF, jóvenes? Sí, Ya, profesora. Sí, muy profesora. bien. Acá dice propuesta de ejes para el estudio del contexto interno, fortalezas, debilidades, propuestas de ejes para el estudio del contexto externo, oportunidades y amenazas. Esos cuatro puntos, acá están esos cuatro, son los ejes principales para hacer un diagnóstico situacional. Pero esa tarea, jóvenes, esa tarea no es para hoy, es para la próxima clase y la próxima clase. O sea, cada clase va concatenada con la clase anterior. O sea, la clase 1 con la clase 2. Hoy estamos en la semana 3. En la semana 3 ya les acabé de mostrar que ustedes ya deberían tener todos ese resumen de la lectura. Para la próxima clase, ustedes deben manejar ese resumen, pero dándome un ejemplo ya de ustedes en función a fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Pero para eso hoy veremos la clase primero, pero eso será la tarea para la próxima clase. Y así vamos de una manera consecutiva, teniendo todos los temas, porque todo está en relación a un diagnóstico situacional institucional. ¿Hasta aquí se entendió, joven Mauricio, que me hizo la pregunta? Exacto, ya, entonces me alegra de que todo esté claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para que no seguir, sino darle alguna explicación? Si no hay preguntas, así ya entonces yo puedo avanzar. ¿Sí? ¿Todo está claro? Profesora, Benjamín, ¿te escuchamos? sí, yo acabo de entrar, mil Ya. disculpas, no pude escuchar lo que había explicado, profesora. Ya, está bien, joven. Está bien. Sí, es que todavía no están todos. Todavía hay Ah, 34, ok. Benjamín. Sí, Ya, pero sobre sí todo hice la estructura que había dejado de la lectura. de la lectura y sí lo realicé. Exacto. Muchas gracias, joven Benjamín, por su responsabilidad. Eso es importante, jóvenes, que ustedes elaboren sus trabajos. No los dejen. Cada semana hay una tarea. Cada semana una tarea. Y cuando terminemos, ya vayamos casi por el final del ciclo, todos esos trabajos van a tener un lugar importante en ese formato que les voy a alcanzar. Ahí ustedes van a ubicar todos sus trabajos y van a verlo, todo su anteproyecto interesantísimo. Así que no se pierdan ningún trabajo, jóvenes. Bien, entonces si no hay preguntas, ya tenemos 33, bueno, 32 participantes, son 50, pero algunos ya vendrán después. A ver, no sé, alguien tiene, hay aquí en el chat unas preguntas. Ya, está bien, no hay problema, Lucianita. Ya, muy bien. Rosana, estoy leyendo los chats, jóvenes, porque algunos no tienen audio, entonces lo escriben, ¿no? Y así pero yo tengo que estar leyendo el chat y también tengo que estar haciendo la clase. Profesora, dice mi compañera Aurora que le admita, pero ¿cómo la voy a admitir? No está, no aparece.
Dile, Rosanita, dile que no está para admitirla. No se ve. Rosana, habla con tu amiga y tal vez está en otro enlace, tal vez, no sé, pero no aparece aquí. Roxana, bueno, Le estoy escribiendo por chat. ajá, ya, gracias. Mauricio, lo que pasa es que Roxana me dice que Aurora está fuera de la sala y quiere que yo la admita, pero no la puedo admitir porque no está, no, o sea, no está aquí para darle el permiso para que ingrese. No sé qué le está pasando. Pero bueno, vamos a continuar, jóvenes. ¿No sé si me puedes ayudar en ese sentido, Mauricio? ¿Ya? Bien. Ya, Aurora se llama ella, Aurora Belén. Bien, entonces, jóvenes, estábamos viendo el sílabo y quiero nuevamente compartir con ustedes para que tengamos presente los temas, los desarrollos que tenemos que realizar ahí está Aurora, recién aparece. Muy bien, entonces jóvenes, estamos en esta clase, tercera semana, define mediante la revisión bibliográfica sobre el diagnóstico situacional de la IE. Bueno, el tema es que el tema general, jóvenes, de todo el semestre es diagnóstico situacional. Ese es el tema general para todo el semestre. Veremos ese tema, diagnóstico situacional. Y hoy por lo menos debemos tener una pequeña contextualización y luego dice organización y procesamiento de la información. ¿Cómo se procesa la información? ¿Cómo nosotros tenemos un resultado y a partir de qué? Les decía que ustedes busquen una institución educativa en donde ustedes hayan estudiado, o tal vez no, sino cualquier otra de alguno, puede ser también de la internet, ustedes podrían encontrar y trabajar con esta institución para que de esa manera ustedes tengan ahí que rescatar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y amenazas de esta institución. Pero también quiero decirles, jóvenes, que ese trabajo no es fácil, no se hace solamente con una sola persona. Este trabajo de diagnóstico situacional es todo un trabajo de equipo, porque un grupo se va a responsabilizar del área académica, otro del área administrativa, otro del área de personal, otro de logística, otro de recursos, para hacer una evaluación en cada una de estas áreas. Una sola persona no lo va a poder hacer, jóvenes. Y luego se tiene que hacer un consenso entre todos los directivos de la institución educativa para ver cómo se procesa esa información que ya se ha obtenido. Después que ya se ha visto qué fortalezas hay, qué debilidades hay, qué amenazas y qué oportunidades, se necesita hacer un consenso. Después que se hace ya ese consenso, se toman decisiones para ver cómo se elaboran los objetivos estratégicos. Después de esa elaboración se tienen que hacer ya las actividades correspondientes para mejorar. Ese es el fin de un diagnóstico situacional. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es solamente de una manera hipotética. Así que cada uno va a trabajar, en algunos casos están haciendo en dúos, pero si lo pueden hacer de una manera individual, igual, no hay problema. Lo importante es aquí que se maneje el cómo realizar un diagnóstico situacional de una institución educativa. Ese es el fin de todo este semestre. Muy bien, jóvenes, entonces ya estamos viendo que para hoy justamente es lo que estoy indicando, que el estudiante debe tener ya la idea de lo que es un diagnóstico situacional. Mediante lecturas seleccionadas se extraen aspectos teóricos para manejar términos sobre diagnóstico situacional, aspectos teóricos.
Vamos a tener una lectura ahorita, jóvenes, rápidamente, como ustedes son asiduos lectores, yo así considero ustedes, son jóvenes muy responsables desde el primer momento. Jóvenes, a ver, quiero dejar de compartir para tener esta pequeña lectura en función a lo que indica nuestro sílabo. Y aquí tenemos. Ahí está. Propuesta de ejes para el estudio del contexto interno y externo. Entonces veamos aquí, jóvenes, en esta lectura. Quiero que alguien me ayude. Mauricio, ¿puede ayudarme con la lectura hasta toda la primera parte? Sí, por favor. ¿Ya? Sí, ahí está. Bueno, y ahí continúa, pero lo que me... Gracias, joven Mauricio, por ayudarme en la lectura. Lo que aquí en esta parte, lo que más yo quiero resaltar son estos ejes, el contexto externo y el contexto interno. ¿Qué debemos tener en cuenta, jóvenes, en el contexto externo? Ahí está indicándose. Dice aspectos geográficos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué quiere decir con aspectos geográficos? Estábamos hablando de una institución educativa. Cuando dice aspectos geográficos, ¿a qué se refiere? Exacto, muy bien. ¿Dónde se encuentra ubicada esa institución educativa? Es muy importante su ubicación geográfica, muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, la institución educativa, a ver, si hablamos en la ciudad de Chiclayo tenemos, por ejemplo, el colegio emblemático de San José, colegio nacional, muy grande, es uno. Otro es Rosario, el Rosario. Otro es Sofía, por ejemplo, Santa Magdalena Sofía. Bueno, por mencionar entre otros. Sus ubicaciones geográficas o dónde se ubican estas instituciones es interesante. Están en el pleno centro de Chiclayo. Es interesante porque el estudiante tiene acceso, puede vivir en Lambayeque, puede vivir en Ferreñafe, puede vivir en La Victoria, pero ahí se concentra, es un lugar céntrico. Ahora que tanto ha crecido nuestro querido ya Chiclayo, pero Chiclayo, si decimos Chiclayo, ya pues es tan grande. La Victoria.
que antes La Victoria estaba un poco retirado, ahora ya es pleno centro, jóvenes. Chacupe, que era muy, pero muy retirado, ya está en el centro otra vez. Tanto está creciendo. Es más, la vía de evitamiento ya se va a mover un poco más allá. Y esa vía ya va a quedar como un uso, una pista para que vayan cualquier tipo de vehículos. O sea que, ¿cómo está creciendo tanto en la ciudad? Así que las ubicaciones de las instituciones son muy importantes. Hablando de instituciones educativas, no decimos universidades. Si habláramos de las universidades también, sus ubicaciones geográficas son muy importantes. Entonces, ahí hay puntos favorables cuando la institución se encuentra en un lugar estratégico. Cuando decimos ambiente, ¿a qué se refiere, jóvenes? Ambiente. Hablamos del medio ambiente. Un ambiente agradable, profesora. Un ambiente agradable, por ejemplo, ¿cómo es un ambiente agradable? Profesora, también puede ser en el ambiente sobre los salones, ¿no? Ya que los colegios, digamos, que algunos son más amplios, otros son más pequeños, otros son exclusivamente para inicial, otros para secundaria, para primaria, ¿no? Exclusivamente así. Bien, bien. Muchas veces la institución educativa no cuenta a veces con un ambiente agradable, como dice Carolina. Entonces, ahí son puntos que hay que mejorar. La demografía se refiere, como les explicaba hace un momento, al crecimiento de la población. Y esos también son puntos favorables para una institución educativa. Mientras más población haya, más estudiantes vamos a tener. En cuanto a condiciones de salud, también es muy importante. Por ejemplo, estamos viviendo ahora en un momento crítico de este estado de pandemia, en donde todos estamos prácticamente recluidos en nuestras casas, sin tener facilidad de salir. Claro que podemos salir, pero con ciertas restricciones. Preferiblemente no salir para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces, la condición de salud es muy importante, jóvenes, porque si se asiste de una manera irresponsable, se corre el riesgo de contagiar a todos y resulta pues terrible. Y ya hemos visto las consecuencias por las noticias. Economía, también. La economía, jóvenes, viene a partir desde la parte más alta de nuestro país, cómo están los ministerios. Nuestro país ahora está sufriendo una inestabilidad económica. Entonces, para esto hay que tener, nosotros como ustedes como estudiantes y nosotros como maestros, necesitamos pues aquí un factor muy importante que es el ahorro. Pero el ahorro, jóvenes, también bien complicado es en estos tiempos. De todas maneras, tenemos que ahorrar. Tenemos que hacer un margen y guardar ese margen porque se va a necesitar en algún momento. Entonces, la economía, cuando no es favorable, hay problemas diversos. Muchas veces, cuando falta la salud, es porque falta la economía. Y si no hay una buena salud, no hay una buena economía, entonces los problemas más se van a agudizar. Así que la institución educativa, si hay problemas económicos, los estudiantes no van a asistir de una manera correcta o de una forma adecuada porque surgen muchos inconvenientes. Movilidad, ese es otro detalle. Si la institución educativa se encuentra rodeada o cercada por la movilidad que va y viene, ese es un punto favorable. Si una institución educativa está tan retirada, pero tan retirada, entonces no van por ahí, ¿no? A menos que los estudiantes de esta institución, sus padres tengan su propia movilidad para llevarlos. Eso sí también será. Como estos colegios de Ceibos, Roble, no sé cuánto, hay cantidad de vehículos que van y vienen, los padres llevan a sus niños, otros pagan movilidad, etc. Entonces, también, pero hay acceso
sea, sí hay por dónde ir, mejor dicho, ¿no? Pero la movilidad también es muy importante para una institución educativa y estos son factores externos que ayudan a la institución. La familia también es muy importante, la cultura, bueno, de una casa a otra casa, jóvenes estando en una misma cuadra, las culturas son diferentes. Nuestro país es muy rico en cultura, tiene variedad de culturas. Y entre otros. Esos factores jóvenes son los que corresponden a la parte externa de la institución educativa. Eso es fuera. No olvidar. Aspectos geográficos, ambiente, demografía, condiciones de salud, economía. En cuanto al ambiente, si consideramos cómo es su medio ambiente. En cuanto al ambiente dentro del aula de clase, ya sería un contexto interno, pero hay que ver en cuanto al ambiente, qué tipo de ambiente estamos refiriéndonos. Cuando nos referimos a un ambiente muy ameno, muy acogedor dentro del aula de clase, está muy decorado, tiene sus áreas ahí dentro del aula, el estudiante puede ir a tal área, dentro del aula. Es interesante este tipo diría, de ambiente, pero eso es dentro. Pero si hablamos del medio ambiente, en donde hay un clima tal vez muy favorable, esto hay que cuidar. Muchas veces, bueno, el clima ahora no está tan bueno, a veces hace demasiado frío por las mañanas, no hay sol, de pronto al siguiente día sale un sol muy fuerte, entonces nuestro medio ambiente, pero también sabemos todos jóvenes que estamos viviendo, hablando de una forma global, estamos viviendo de un calentamiento global. Estamos en un momento de invernación de pronto. Entonces, eso ya es otro punto que tenemos todos que contribuir. Miren cómo están las estaciones, ya no hay casi diferencia entre verano, invierno, otoño, primavera. Parece que todo fuera invierno, justamente por el calentamiento global. Pero bueno, eso es algo externo. La demografía igual, ¿no? El crecimiento de una población, todos esos aspectos son cosas que están fuera de la institución. Ahora lo que está dentro, dice, son tipo de institución educativa. Claro, ¿qué tipo de institución? ¿Es una institución particular? ¿Es una institución estatal? Habrá que ver. Hay muchas instituciones que son nacionales, pero su régimen de gobierno, diría, dentro de esa institución son tan interesantes que parecen que fueran particulares, como es el caso de este colegio de monjas en Rosario, por ejemplo, pero es nacional. Imagínense, jóvenes, el colegio militar Elías Aguirre es nacional. Entonces vean, pero tienen sus propios principios que los hacen muy, muy diferentes a las demás instituciones educativas. Luego vemos aquí los espacios físicos. El Ministerio de Educación recomienda que toda institución educativa del área total debe tener el 30% para áreas verdes. Eso es uno. Y dentro, las instituciones, las aulas de clase, sus patios, sus servicios higiénicos y todo lo que corresponde pues a una institución educativa son los espacios físicos que deben ser de lo mejor, eso esperamos. Recursos para el aprendizaje. ¿Cuánto material tiene la institución para poder realizar este proceso de enseñanza y aprendizaje? Estos recursos son muy importantes. Muchas veces son elaborados por los mismos maestros. Muchas veces. En otros casos son recursos que implementa el ministerio, sobre todo es en las zonas rurales, donde se envían algunos materiales educativos. Y organización, claro, hay que tener una institución educativa organizada, muy bien clasificada por áreas, por sectores, dependiendo también quiénes están dirigiendo cada una de estas áreas para que haya responsabilidad. Casi siempre se dice, jóvenes, que una institución educativa nacional es tierra de nadie. ¿Y quién
va a responder por esa institución? ¿Quién responde? Es un poco prematuro, diría, decir esto, pero en algunos casos se presenta eso. Pero no tenemos que ser, pues, ingratos con un lugar que nos acoge. Hablo por una institución donde se trabaja con una característica como es el nombramiento. La persona, el trabajador, debe hacerlo de una manera responsable, porque está trabajando no para alguien de una manera particular, sino se está trabajando para todos, y ese trabajo no es que ya no importa, no, sino que es un encargo que uno recibe directamente, puedo decir, del Ministerio de Educación. Nos encarga a los maestros, a nosotros, nos encarga este hecho educativo. Yo he recibido un encargo, jóvenes. En este ciclo, mi responsabilidad está con el cuarto ciclo, con el sexto ciclo, con el segundo ciclo. En piano tengo piano 5, tengo piano 6, órgano 7, piano 2, etc. Entonces, bien, jóvenes, esos encargos que uno recibe tiene que ser responsable, pues, ¿no? Con lo que nos encomiendan. Pues es un encargo social que uno tiene. A mí me han encargado la responsabilidad de desarrollar la asignatura de investigación 4 con ustedes, por ejemplo. Y lo tengo que hacer dentro de mis limitaciones que tengo, jóvenes, pero lo tengo que hacer de manera que ustedes lo entiendan la clase. Y eso es importante en el contexto interno de la institución, son los recursos para el aprendizaje y la organización, entre otros aspectos que se podrían ver dentro de un contexto interno. Entonces, esos dos ejes principales, tanto el externo como el interno, debemos manejar los jóvenes para que podamos realizar un diagnóstico situacional de una institución educativa. Y luego vienen aquí algunos puntos, como ya leyó Mauricio, qué es lo que se tiene que hacer, que les decía, no se puede hacer uno solo, sino entre varios. Entonces, hasta aquí algo muy, muy así general. Lo que tenemos que ver ahora son los puntos que corresponden, qué es lo que va dentro del contexto externo y qué es lo que va dentro del contexto interno. Pero hasta aquí, jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes, ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Un ratito, a ver. Perdón. ¿En cuál parte? ¿Aquí? El contexto interno está los recursos para el aprendizaje. Eso dijo que ¿Ya? algunos maestros incluso traían su material, ¿no? Pero los materiales de laboratorio también estarían dentro de los recursos para el aprendizaje, ya sean los Sí, microscopios, todo eso. claro, como lo decía, eso implementa de parte del gobierno central, a través del Ministerio de Educación, implementa a la institución educativa. Esas cosas son propias de ese plantel institucional. Tienen su laboratorio y ahí manejan todos sus microscopios, sus tubos de ensayo, todo lo que corresponde a esta parte del laboratorio. Pero eso es algo pues propio de la institución. Aún en estos últimos tiempos el Estado ha estado implementando con computadoras. Muchas computadoras han llegado a diferentes instituciones educativas, jóvenes. Sí, esos recursos son considerados propios de la institución, pero como les digo, los maestros, en algunos casos jóvenes, a mí he tenido la oportunidad de elaborar yo misma mis materiales y llevarlos al aula de clase porque tengo que hacerlo, jóvenes. Bueno, ahorita no estamos en forma presencial, ¿no? Pero yo he tenido que hacerlo cuando he desarrollado la asignatura de didáctica especializada. Tenía que elaborar mis materiales y llevarlos hechos
y el estudiante pues tiene que observar qué es lo que tiene que hacer. No sé si está claro aquí, Mauricio. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, jóvenes? ¿Sí? Ya. Entonces, si no, vamos a continuar. Quiero mostrarles específicamente qué es lo que tendríamos que hacer en cuanto a los ejes. Aquí está. A ver, aquí hay una pregunta. Ya, muy bien. Jóvenes, avísenme, por favor. Dice Luciana que Abraham quiere ingresar, pero yo no le estoy dejando ingresar. Claro, estoy aquí en la clase. Gracias. Gracias, mi señorita. Me avisan, por favor, jóvenes, cuando alguien quiere ingresar y no puede porque yo no le estoy dando el ingreso. Ya, gracias, Luciana. Muy bien. Estoy compartiendo con ustedes, jóvenes, esta propuesta de ejes para el estudio de contexto interno, ¿sí? Sí, profesora. Ya, gracias, Carolina. Bien, entonces aquí ya vimos acá los ejes interno y externo. En cuanto al eje interno, las fortalezas. ¿Qué ejemplo